Muy bien, señores, a todos buenos días. Muy bien, son ya 7:30 de la mañana, tenemos ya que empezar y no podemos esperar a que los demás sigan viviendo. Acuérdense de los acuerdos de la semana anterior, que hablaba con Henry, 7:20 ya se supone que deberían estar aquí. Tenemos 10 minutos más o menos para irnos organizando, para ir viendo todas las demás cosas y empezar, al menos el día lunes, la charla de inicio o cualquier otra comunicación importante. Y el resto de días, obviamente, para hacer sus actividades preliminares, entre otras cosas. La idea es que 7:30 ya deberían estar ya prácticamente saliendo, esa es la idea al menos. Por eso se dijo 7:20. Entonces, hoy día tenemos, como es de costumbre, tenemos la charla inicial. Aprovechamos siempre este tiempo para poder conversar un poco sobre algunos puntos flacos que tenemos aquí en la empresa, tenemos todos nosotros, o también para transmitir algún tipo de comunicación importante. Cualquier tema que sea de alguna u otra manera recurrente o importante para ustedes, simplemente aquí se comunica. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la importancia del uso de EPPs. ¿Por qué razón, señores? Aparte de ser una charla importante sobre ese tema, el tema de la importancia del uso de EPPs, también es muy importante, señores, porque el mes anterior hemos tenido deficiencias respecto al tema de uso de EPPs. Incluso hasta este mes todavía hay personas por ahí todavía que están en zona de trabajo, no usan sus EPPs completos. Nosotros, si bien es cierto, estamos en la calle, salimos con nuestra camioneta, llegamos a un punto determinado, eso no quiere decir que porque no estemos aquí no vamos a usar nuestros EPPs. Acuérdense que nuestra zona de trabajo es prácticamente la zona externa, la calle, los pueblos, los diferentes lugares. Entonces, desde que tú te bajas con su camioneta, ya tienes que bajarte con tus EPPs completos, incluyendo tu casco, hacer tus diferentes tipos de actividades, tus inspecciones, tu recorrido, qué sé yo, lo que vayas a hacer. Entonces no puedes estar en la calle, por ahí caminando, sin casco, sin lentes, sin tu chaleco de identificación, entre otras cosas, tienes que estar completo. Baja de tu camioneta a tu zona, vas a hacer tus inspecciones, tu recorrido, lo que vayas a hacer, tu intervención, tienes que ya estar completo, con tus EPPs completo, acuérdense. Entonces, el mes pasado hemos tenido por ahí unos compañeros haciendo actividades y algunas de riesgo sin los EPPs completos. Entonces, ustedes saben muy bien qué EPPs tienen que utilizar. Tenemos EPPs de uso general, que todos lo utilizamos. Ustedes lo usan, yo también lo uso. ¿Como cuáles? Casco, lentes, los guantes, zapatos de seguridad, la ropa de trabajo y el chaleco también de identificación. Y sin dejar de lado el tema también del photocheck, también que es obligatorio para identificación. Y sumado a eso, si vas a hacer trabajos de riesgo, de alto riesgo, también tienes algunos EPPs específicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, por tema de tiempo, solamente de EPPs de uso general. Los EPPs de uso específico para trabajos de alto riesgo, lo vamos a hablar la próxima semana, porque es un poco más extenso. Entonces, dos cosas no puedo meter en un solo lugar porque me alargaría mucho. Entonces, hoy día solamente vamos a hablar de EPPs de uso general. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuál es la obligación de la empresa? Y también cuáles son las obligaciones del trabajador. Acuérdense de eso. Entonces, muchachos, vamos a empezar de una vez con el tema del tema de los EPPs. Muy bien. Muy bien, señores. Como les hablé al inicio, nosotros tenemos básicamente EPPs para cada tipo de actividad, ustedes también lo saben. Entonces los EPPs de uso general, para nosotros, a ver, señores, para nosotros los EPPs de uso general son básicamente estos que ven aquí. Tu guante de trabajo, según el tipo de trabajo que vas a realizar, tus tapones auditivos, te vas a exponer al ruido, tienes aquí por tema de radiación solar, un poco el tema de protección solar, tenemos aquí el tema de los portavientos, los cascos dieléctricos, tenemos acá los lentes de seguridad, los zapatos dieléctricos y tenemos nuestra ropa de trabajo. Faltó acá un poco el tema del chaleco, pero es un adicional, lo vamos a ver a la parte final. Entonces, señores, básicamente esto son los EPPs, al menos los más usados. Dependiendo del tipo de rubro, siempre vas a encontrar de ese tipo de EPPs. ¿Por qué razón? Porque son de uso general, son obligatorios. Eso para tener en cuenta. Ahora bien, ¿por qué nosotros usamos equipo de protección personal? Hay que tener en cuenta. Uno, por el tema del riesgo. Entonces ya prácticamente, esta es ya una disciplina básicamente, el tema de uso de EPPs. Entonces ya es como una indumentaria propia
ya para todo tipo de actividad. Tienes que usar tu casco, tienes que usar tus lentes, zapatos de seguridad, según el tipo de trabajo que vas a realizar, ropa de trabajo, tu chaleco, entre otras cosas. Sin embargo, también hay normativas, al menos la parte que nos interesa, la parte nacional. Aquí, ¿qué norma nacional rige este tema de EPPs? Donde se menciona, es necesario conocerlo, porque muchas veces me sabe, pero yo no uso ni EPPs, uso lo que yo quiero, o por qué nos obligan a usar EPPs, es necesario conocer. Entonces, muchachos, la ley 29.183, en sus artículos, en diferentes artículos, aquí pongo solamente un par de fragmentos nada más representativos, nos mencionan las obligaciones. ¿De quiénes? Primero, el tema del empleador. Voy a leer un poco para que más o menos tengan una idea. Luego vamos a ver qué dice del trabajador. En el artículo 60 de la ley 29.183 nos dice: los equipos para la protección, el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de actividad, según el tipo de riesgo. Y presentes en el trabajo, dice, en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud. Este verifica el uso efectivo de los mismos. Es decir, el empleador tiene la obligación de brindar los EPPs a ustedes, porque obviamente hay determinados riesgos que de alguna u otra manera son residuales y ya no se pueden eliminar. Entonces, ¿cómo se controla? Con el tema de uso de EPPs. Entonces, hasta ahí creo que está claro. Vamos a pasar un poco con el tema de la obligación ahora del trabajador. ¿Qué nos dice el artículo 79? Nos dice lo siguiente: en materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Tener en cuenta eso. Segundo, dice, usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal, es decir, los EPPs, y personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados para su uso. Segundo, no operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas, otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. En pocas palabras, solamente no son todos, solamente es un pequeño resumen nada más de algunas obligaciones. Lo que nos interesa aquí básicamente es lo que mencionaba aquí. Una de sus obligaciones es el tema de uso del equipo de protección personal. La empresa te brinda los equipos de protección personal según la actividad que vas a realizar, y ustedes tienen la obligación de utilizar esos equipos de protección personal. Entonces no es un tema voluntario, no es un tema de que yo si quiero lo uso, o si quiero no lo uso, o yo decido cuándo usarlo. Los equipos de protección personal de uso general, como lo mencioné al inicio, son obligatorios para todos, inclusive para mí mismo. Para todos los que van a salir a campo, hacer actividades, es obligatorio. Por ejemplo, ustedes usan casco de seguridad, yo también uso casco de seguridad. Ustedes usan lentes de seguridad, yo también uso lentes de seguridad. Ustedes usan zapatos eléctricos, yo también uso zapatos eléctricos. Ustedes usan ropa de trabajo, yo también. Ustedes usan chaleco, yo también uso chaleco. La única diferencia entre los chalecos de ustedes es simplemente el color nada más. Y así con los demás EPPs de uso general. Entonces, para que tengan en cuenta, es obligatorio, señores, obligatorio, vuelvo a repetir. Entonces, vamos a seguir ahora ya con el tema específicamente de los EPPs. Esto les mencioné a manera de resumen en el anterior. Empleador, a manera de resumen, su obligación: evaluar posibles riesgos y peligros de trabajo. Provee EPPs, determina cuándo debe usarlos y facilita entrenamiento e instrucción adecuado para el uso de EPPs. Y el empleado, usar los EPPs de acuerdo al entrenamiento e instrucciones, inspeccionarlo diariamente. Tema de inspección, acuérdense de sus checklists, cuando usted llena sus documentos, ahí también tiene que llenar su checklist de sus EPPs y de todos los equipos que vayan a utilizar. Y mantenerlo en condiciones de limpieza y uso aceptables. Entonces el tema de mantenimiento, el tema de limpieza, depende de ustedes. Es como su ropa de trabajo, se ensucia, tienes que lavar, igual con los EPPs, se ensucia tu casco, tus lentes, tienes que asearlo adecuadamente, mantenerlo en buen estado. Ahora bien, los EPPs, vamos a hablar un poco general aquí nada más sobre el tema de las normativas. Todos los EPPs que nosotros utilizamos son equipos de protección personal para el cuidado, la protección de la seguridad de las personas. Entonces no se puede utilizar cualquier EPP así nada más. Esos EPPs se fabrican bajo ciertas normas que bajo estas regulaciones simplemente te garantiza que, por ejemplo, un casco de seguridad te va a brindar la protección que el fabricante te dice que va a brindarte según la normativa. Es decir, no se compra cualquier casco solamente así nada más. Simplemente, ¿qué normativa está rigiendo ese casco de seguridad? ¿Y qué resistencia tiene? ¿Qué tanto me va a proteger? Obviamente, como les menciono y siempre les menciono en este tema, que los EPPs tienen límites.
Un ejemplo, te cae una carga de una tonelada encima, y tengas casco, igualmente te va a lesionar, te va a matar. Entonces, tiene límites. Igual, tu zapato de seguridad, te cae por ahí 500 kilos en la punta de ese zapato, te lo va a hundir esa puntera. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Los equipos de protección personal son obligatorios, sirven para proteger de cierta manera ante ciertos riesgos, pero obviamente no te van a proteger de todo. Entonces, la parte que nos falta ya tiene que ver con el tema de actitud, tema de procedimientos de trabajo. Entonces, muchachos, el tema de equipo de protección personal. Tenemos, como le mencionaba en un inicio, equipo de protección personal de uso general y específico. El día de hoy vamos a hablar solamente de los generales, la próxima semana de los específicos. Muy bien, ¿cómo seleccionamos los LPs? ¿Cómo escogemos si vamos a usar guantes, o qué tipo de guantes, o qué tipo de lentes, si oscuro, si claro, qué tipo de casco vamos a utilizar, si casco de uso general o casco dieléctrico, bajo qué criterio? Para eso tenemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué posibles riesgos hay? Para nosotros, por ejemplo, ¿por qué utilizamos casco dieléctrico? ¿Alguien sabe por qué utilizamos casco dieléctrico y no un casco normal que se usa en cualquier industria? ¿Sabe uno? ¿Por qué casco dieléctrico y no un casco normal? Tenemos un riesgo eléctrico, ¿no es decir? Entonces, este punto es, ¿qué riesgo nos vamos a poner? Posible riesgo eléctrico. Entonces, tenemos que utilizar un casco dieléctrico. Lo mismo para el tema de zapatos de seguridad. ¿Por qué no utilizamos un zapato de seguridad de uso general, con puntera de acero? Similar, igual, con el mismo tema del riesgo eléctrico, tenemos que estar lo más aislados posible. Por esa razón, utilizamos zapato dieléctrico. Otro punto que tener en cuenta es las condiciones de trabajo. Tiene mucho que ver con los riesgos. Los riesgos muchas veces están en las condiciones de trabajo, sobre todo en nuestro caso, que nuestras condiciones básicamente están afuera, en la calle. Postes, líneas, cerros, carretera, qué sé yo, donde nos encontremos. Parte del cuerpo que van a proteger. ¿Qué parte del cuerpo necesitamos proteger? Los pies, las manos, los ojos, la cabeza, el cráneo, el rostro, qué sé yo. Según la parte que vamos a proteger, elegimos el tipo de protección personal necesario. Y obviamente lo que mencioné en la diapositiva anterior, el tema de la certificación. Tiene que estar certificado el SPP, no cualquier FP nada más, que luego no te va a garantizar una protección mínima. Las características. ¿Qué protección nos brinda? ¿Qué eficacia? La comodidad y el fácil mantenimiento, también esto es muy importante. Pasamos a la siguiente. Vamos a empezar un poco por el tema del casco de seguridad. Ya les mencioné, ¿no? El tema del casco. ¿Qué casco utilizamos nosotros? Casco dieléctrico. El casco dieléctrico también está obviamente certificado. Aquí esta pequeña imagen que está aquí, lo saqué de mi casco. Ustedes saben que bien, la certificación está en el alero del casco de seguridad, pero está con una letra tan pequeña que no se ve muy bien. Le tuve que pasar un poco de lápiz como para que haya un poco de contraste. Pero acá pueden ver lo siguiente. Certificación europea, conformidad europea, esa letra CE indica certificación. Aquí está la normativa EN 397 del año 2012, esta certificación europea para casco dieléctrico. Aquí, por ejemplo, ven dos triangulitos aquí, ven, montados uno sobre otro. Eso indica que el equipo es apto para trabajar con energía eléctrica, es decir, está aislado. Los guantes eléctricos también tienen ese triangulito, eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquí otra certificación que tiene, no se ve muy bien, pero acá dice ANSI Z89.1 del año 2014. Aquí dice tipo 1 y dice clase E, es decir, eléctrico. Entonces, ustedes quieren verificar esas certificaciones, están en el alero del casco. Si tienen buena vista, por ahí lo van a ver. Entonces, muchachos, eso es básicamente las certificaciones que nos interesan. Y acá está resumido básicamente. Por ejemplo, el tipo 1 nos dice que es un casco fabricado para reducir la fuerza de impacto resultante de un golpe en la parte superior de la cabeza. Tipo 2 nos dice fabricado para reducir la fuerza de impacto resultante de un golpe en la parte superior y también en los laterales. Ese es el tipo 2. Ahora por las clases. Clase G, obviamente de uso general. Clase E, eléctrico. Y clase C, que es conductor, es decir, que prácticamente no te protege en nada contra el tema del riesgo eléctrico. ¿Cuál utilizamos? Clase E, eléctrico. Según estos datos, esta ficha nos dice que este tipo de casco eléctrico resiste hasta 20.000 voltios. Eso es lo que dice su ficha técnica. Entonces, señores, ¿para qué sirve el casco de seguridad? ¿Para qué sirve el casco de seguridad? ¿Protección de qué? Específicamente en la cabeza, bueno, la cabeza es todo, ¿no? Pero específicamente la parte del cráneo, parte superior de la cabeza. La cara también es la parte de la cabeza. Entonces, el cráneo específicamente nos sirve para proteger el casco de seguridad. Luego tenemos protección contra los ojos y la cara, el rostro básicamente.
Aquí que tenemos, ¿qué equipo de protección utilizamos para proteger la vista, para proteger el rostro? Caretas, ¿no? ¿Sí? Aquí por ejemplo tenemos caretas. ¿Esta careta para qué sirve? Para corte, para esmerilado, por ejemplo, o cualquier tipo de partículas o proyección de partículas que no sean obviamente incandescentes. Este tipo de careta, soldadura, ¿no es así? Y este tipo de careta, aquí ven, esta, la misma que esta. ¿Para qué sirve? Sirve para protegerte contra un arco eléctrico. Entonces, si se dan cuenta, hay una función para cada tipo. ¿Tú harías un trabajo con este tipo de careta cuando hay riesgo de arco eléctrico? ¿Por qué no? Este material de aquí es policarbonato simple. Si bien es cierto, entre comillas simple, no quiere decir que no proteja, pero tiene su función. Cada cosa, como se dice, tiene su función. Sirve muy bien para proyectiles, partículas que salen disparadas, como corte, proyección de chispas, entre otras cosas, y es muy bueno. Pero no tiene la función. Este tipo de caretas lo utilizarías para esmerilar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Yo he visto gente que lo utiliza para esmerilar esta careta. ¿Por qué no la debe usar? ¿Qué dicen ustedes? La visión. Ya. Bueno, vamos a tomarlo en cuenta, la visión. Si bien es cierto, el tema de la visión no te permite ver mucho, pero hay un punto muy importante. Esta careta de aquí es de policarbonato. Todos los lentes de seguridad que ustedes usan también es de policarbonato. El policarbonato es un buen material que resiste el impacto de partículas, no se fragmenta. Cuando llega una partícula, simplemente tu lente de seguridad no sale por ahí fragmentado por diferentes lados. Esta careta es de seguridad para soldador, sí. Este de acá es vidrio. Porque si por ahí saliera fragmentado un pedazo de disco de corte, cae aquí, lo rompe, lo revienta y te cae la vista. Se fragmenta básicamente. Algo que el policarbonato no sucede con el policarbonato. Entonces, por esa razón y por otras más que ya mencionaron, no se debe utilizar esta careta para esmerilar. Y obviamente esta careta de aquí se podría utilizar para esmerilar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? La de arco eléctrico. Sí. ¿La usarían para esmerilar? ¿Puede esmerilar por ahí sabiendo que le va a caer chispas, partículas por ahí? ¿La utilizarían? Hay que tener en cuenta un punto, señores. Esta careta de aquí está certificado con ANSI, la Z89.2.3. ¿Protege contra partículas? Sí, protege contra partículas. Es decir, cumple esta función. Pero no la debes utilizar para esmerilar. ¿Por qué razón? Porque le vas a dañar. Esta careta de aquí en el mercado tú la encuentras a lo mucho 40 soles. ¿Esta careta cuánto creen que ustedes que cuesta? ¿Cuánto cuesta más o menos? Casi, póngale $200. Entonces hay una tremenda diferencia. 40 soles con $200. Entonces no vamos a usar una careta cara, delicada, para estar esmerilando, haciendo un trabajo común. Entonces hay que tener también eso en cuenta como criterio. Cuidar los equipos de protección personal. Luego tenemos también el tema de los lentes de seguridad. Hay varios tipos, como ustedes ven. Hay panorámicos de ese tipo, que mayormente son los que utilizamos nosotros, tienen protección delantera y protección lateral. También tenemos aquí lentes oscuros, claros, tipo googles. Por ejemplo, este de aquí tiene acá un pequeño sello hermético que sirve, por ejemplo, para utilizarlo para sustancias químicas, por ejemplo. Si lo utilizas para sustancias químicas, una salpicadura, por ejemplo, aquí te protege la parte delantera y lateral, pero si te cae por la parte superior de la frente, se te va a chorrear y te va a caer a los ojos. Algo que en los googles, tipo google, que tiene un sello de silicona, no pasa. Te sella totalmente, así como esos lentes que usan para natación, sellado totalmente. Entonces, si te cae una partícula o un líquido, no va a ingresar a la vista. Entonces, si se dan cuenta, cada EPP tiene su función, está fabricado para, como dice, con un propósito. Entonces, muchachos, ya tenemos en cuenta las funciones de los equipos de protección personal. Siguiente, el tema de protección auditiva. ¿Para qué sirven los tapones auditivos? ¿Para qué sirven las orejeras? ¿Para qué sirven? ¿Qué propósito tienen? Para protegernos del ruido, así es. A ver, aquí nos coloqué la tablita, pero por tema de tiempo, para conocimiento general, tengan en cuenta lo siguiente. Según la norma, es una norma americana, pero también copiada acá en el Perú, nos dice básicamente que en una jornada de trabajo de 8 horas, que es lo más habitual, nos dice que nos podemos exponer hasta 85 decibeles máximo sin recibir ningún tipo de daño.
pero obviamente por tema de protección nunca llegamos a ese nivel, siempre ya hay un ruido fuerte, entre comillas, tenemos que utilizar protección. Entonces, para que tengan en cuenta lo siguiente, los decibeles es una unidad de medida del ruido. Y también para que tengan en cuenta, así al nivel de nosotros que estamos hablando aquí, aproximadamente, si hablamos de ruido, nivel, estamos aproximadamente 65, 70 decibeles, así hasta el nivel. Cuando ustedes usan una moladora, por ejemplo, una moladora está cortando, ese ruido estridente aproximadamente llega a 120, 130 decibeles, para que tengan en cuenta. Entonces, por esa razón, cuando nosotros estamos exponiéndonos a ruido o a algún tipo de ruido, tenemos que utilizar nuestra protección auditiva. Aparte, obviamente, del tema de obligación, también el tema de protección personal. Cuando ustedes pasaron, por ejemplo, examen médico, también pasaron prueba auditiva. Entonces, tengan en cuenta esto porque muchas veces pasa que a veces trabajamos meses, años y años exponiéndonos al ruido y obviamente no nos protegemos adecuadamente. Entonces vamos a ir perdiendo nuestra capacidad auditiva. Cuando nosotros vamos a postular a un trabajo, vamos a pasar el examen médico, muchas veces nos van a descartar por tener ese tipo de lesión en el oído. Entonces tengan en cuenta eso, señores. Cuando una empresa, mientras obviamente cada empresa tiene sus políticas, algunas son más estrictas, otras son menos, pero obviamente las más estrictas, inmediatamente cuando te detectan un problema auditivo, simplemente ya por eso te descartan. Porque ninguna empresa se va a querer hacer responsable por un trabajador que ya tiene, como se dice, secuela, en este caso por tema de ruido. Entonces tengan en cuenta eso, señores, también por su salud, por su seguridad, el tema de la protección. Aquí hay varios tipos de protección auditiva. Por ejemplo, acá tenemos tapones auditivos de dos tipos. Aquí los siliconas son normalmente lo que acostumbramos a dar acá. Son versátiles, duran bastante tiempo, se pueden lavar inclusive, no hay ningún problema. Estos de aquí, por ejemplo, también son tapones, pero son así de espuma. Tú la presionas, simplemente se compactan, lo colocas en tu oído y ahí se expande. Pero la diferencia de este con este es que de acá dura poco tiempo. Unos 2 o 3 días, que lo estás usando prácticamente ya no te sirve. Ya la espuma ya empieza un poco a no expandirse como debería, se queda un poco ya compacto. Entonces por eso mayormente se utiliza de ese tipo de protector auditivo, de tapón. Y estos de acá obviamente también hay tipos, orejeras, ya sea para cascos, estos de acá por ejemplo que son adosables para los cascos, y los tipo vincha también, que se utilizan en el cuello, normalmente te lo quitas, te lo vuelves a colocar tranquilamente cuando te expones al ruido intenso. Entonces esto hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las personas que se exponen al ruido intenso, no sé, los que usan la moladora, por ahí te he visto un grupo, me parece que van a trabajar con motosierra. Entonces, van a trabajar buen tiempo con ese equipo, el equipo también genera ruido. O sea, hay que protegerse adecuadamente los oídos para evitar el deterioro auditivo. Entonces, muchachos, pasamos a la siguiente. El tema de protección respiratoria también es muy importante, señores. Los respiradores también se clasifican así igual que los demás MPs. Aquí, por ejemplo, tenemos equipos de protección respiratoria, dos clasificaciones importantes, los que purifican aire y los que suministran aire. Dentro de los purificadores de aire tenemos los protectores faciales, por ejemplo, los media cara, que posiblemente hayan visto, los autofiltrantes, esos tipo conchitas, son blanquitos. Y también tenemos los PAR, estos de aquí que son purificadores de aire también, que tienen acá un dispositivo que llevas al costado y simplemente te vas suministrando aire y lo vas purificando. Y estos de aquí que suministran aire. Acá no se ve muy bien la imagen, pero aquí básicamente es un sistema autocontenido. ¿Han visto los bomberos que usan su tanquecito atrás o una máscara? Es de ese tipo. Tú te puedes movilizar tranquilamente a cualquier lugar hasta que te acabe el aire que tienes ahí, el aire respirable. Puede durar 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de la capacidad del tanque. Y este que está aquí es un sistema de circuito cerrado o circuito abierto, también similar. Entonces, algunos utilizan incluso mangueras para suministrarte aire. Entonces, para que tengan en cuenta y para terminar este punto específico de la protección respiratoria, ustedes han visto posiblemente, digamos en las noticias, bien clásico ya, personas, 2 o 3 personas murieron asfixiadas limpiando un pozo séptico, dicen a veces, por ahí siempre he escuchado esa noticia. ¿Por qué pasa eso? ¿Usted sabe qué es un pozo séptico? Prácticamente en algunos puntos algunas empresas no tienen desagüe directamente, se hacen un pozo séptico enterrado y simplemente a veces necesitan evacuar o hacer su mantenimiento, su limpieza. ¿Qué hacen? A veces contratan una empresa, cualquiera así, una barata como dicen,
meten gente nada más, y sabe que, mira, vas a entrar al interior, te voy a dar tu respirador, este de aquí, purificador de aire, que toma tu respirador. En el mejor de los casos, en otro caso ni siquiera le dan. No analizan los riesgos, no analizan los peligros inherentes a ese lugar. Entonces, ¿cuáles serían los peligros y riesgos de ingresar, por ejemplo, a un pozo séptico? Por los gases tóxicos, ¿no es así? Ahí nosotros cuando ingresamos a un pozo séptico encontramos materia orgánica, normalmente el tema de desagüe y todo eso. Esta materia orgánica se descompone, genera normalmente metano. El metano, si bien es cierto, no se podría catalogar como un gas tóxico, porque digamos no es venenoso, pero sí es asfixiante. El metano, al igual que otros gases como el propano, lo que hace simplemente es ocupar todo el espacio. Si acá tenemos un espacio con aire, un ejemplo, ¿no? 30% aire, y por ahí hay una fuga de metano. El metano lo que va a hacer es expandirse en la fuga y va a prácticamente ocupar todo el ambiente. Y nosotros, como no respiramos metano, respiramos aire, ¿qué pasa cuando entramos en contacto con un gas de ese tipo? Simplemente nos asfixiamos, nos desmayamos, prácticamente ahí quedamos. Entonces, ¿qué pasa con el empleador? El empleador simplemente le da su respirador, toma tu respirador con tu cartucho para gases, te dicen, así te dicen, ¿no? Para gases. ¿Está bien? De alguna otra manera, el para gases sí, filtra, dependiendo del tipo de cartucho, filtra para gases, pero en un ambiente donde hay aire, como mínimo 19.5, que es el porcentaje de aire mínimo que una persona puede mantenerse respirando. Entonces, si estás en un ambiente donde no hay aire, te dan tu respirador para gases, obviamente no te va a servir de nada, vas a absorber el metano o simplemente te vas a quedar sin aire, porque no hay aire en el interior. Acuérdense, hay metano, hay otro gas que está ocupando el espacio, y eso es lo que pasa en los espacios confinados. Para ese tipo de trabajo así con gases, lo que tienes que hacer es básicamente una estrategia, o bien ventilar o bien suministrarle ese tipo de equipos al trabajador para que él tenga aire de manera independiente desde otra fuente, no respirando del punto interior. Eso nada más para que tengan en cuenta. De manera general, no se puede uno ingresar a cualquier lugar solamente así, colocándose un respirador. No solamente es el tema de los gases, polvo o cualquier otra partícula nociva, sino también es la cantidad de aire que hay en el interior. Si no hay lo suficiente aire, 19.5%, como le digo, mínimo, lo que va a hacer simplemente es ingresar y te vas a desmayar. Así de simple. Protección para manos. ¿Qué equipo de protección personal utilizamos para protegernos las manos? Guantes de seguridad. Aquí también, igualmente, a los anteriores europeos también tenemos tipos. No todos los tipos de trabajo o todos los guantes sirven para hacer todo tipo de actividades. Pues aquí a manera de resumen, tenemos guantes de badana, guantes de cuero, guantes de nitrilo, guantes de neopreno, tenemos guantes dieléctricos. Entonces, cada tipo de guante tiene una función. Entonces, según el tipo de trabajo que tú vas a hacer, si vas a exponerte al ritmo eléctrico, si vas a exponerte a material abrasivo, a material cortante, a materiales calientes, si te vas a someter a vibración, entonces dependiendo de eso hay un tipo de guante adecuado. Entonces, eso, señores, es para que simplemente tengan en cuenta, no todos los guantes se realizan para todo tipo de actividades. ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer? Trabajo general, voy a conducir, voy a solamente trasladar materiales, un guante adecuado para el tipo de trabajo que nosotros requerimos. Los guantes también igual, están normados, sobre todo los que son para ricos especiales también están normados. Hay una norma, la norma NOM EN 388, acuérdense siempre cuando empieza con EN, quiere decir que es una normativa europea. Nos indica los niveles de rendimiento de un guante. El 4A3, 4B, estas siglas indican un tipo de protección. Aquí no se ve muy bien, se lo voy a leer. Por ejemplo, el primer dígito nos indica el nivel de resistencia del guante a la abrasión, es decir, a la abrasión. Mientras más alto el número, obviamente mayor protección, viene de 1 a 4. El segundo dígito que está aquí nos dice que es nivel de resistencia a corte por cuchilla. Nivel 3, por ejemplo, aquí está, quiere decir que es bastante resistente. Este ejemplo del guante. Aquí el tercer dígito nos dice nivel de resistencia al rasgado. Aquí de 1 a 4 también va, 4 obviamente es el más alto. Aquí este cuarto dígito nos dice nivel de resistencia a la perforación, es decir, alguna, por ejemplo, punta, que tanto resiste ese guante a ser perforado. Y el último dígito que está aquí nos indica algún tipo de resistencia especial. Por ejemplo, acá es B, dice corte según algún tipo de norma, según específicamente aquí. Entonces, eso
Los guantes que están certificados vienen con esas características. Por aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el guante de badana, que está aquí. Si ustedes ven su guante de badana, aquí tienen unos numeritos, 2, 1, 3, 1. Ahí nos indica que, por ejemplo, para la abrasión nos dice de 1 a 4, 1 mínimo, 4 máximo, hasta el 2. Quiere decir que tiene una resistencia media a la abrasión. Anticorte, por ejemplo, acá está el 1, el nivel 1. Entonces quiere decir que no resiste tanto al tema del corte, solamente de cierto grado nada más, pero no es anticorte específicamente. Y así con los demás, 1, 3, 1. Entonces eso, para que tengan conocimiento general nada más. Los guantes eléctricos también viene eso lo vamos a ver ya la próxima semana, más específico esa parte. Entonces, siguiente, protección para los pies. ¿Qué tipo de protección utilizamos para la protección para los pies? Para nosotros, zapato dieléctrico, ¿sí? Zapato dieléctrico. ¿Qué es lo que diferencia un zapato eléctrico de un zapato de uso general? ¿Qué lo diferencia? El aislamiento. ¿Qué parte está aislada de un zapato eléctrico? ¿Tienen conocimiento? ¿Tienen una idea? La planta y... Ya, vamos a ver. El cuero no es específicamente especial, por ejemplo, a diferencia de los zapatos industriales, prácticamente es el mismo tipo de cuero, básicamente. Pero sí hay una gran diferencia aquí, ¿ven? Esto es lo que nos interesa. Este material que está aquí. Ese material puede ser cualquier tipo de material que sea aislante. Un zapato de seguridad, cuando pasa pruebas, simplemente le hacen las pruebas en la parte baja del zapato en realidad, a la plantilla básicamente. ¿Qué tan aislante es ese zapato? Ahora bien, también tiene ahí otro tipo obviamente de aditamento, por ejemplo la puntera, que obviamente en el caso de un zapato eléctrico no es acero específicamente, como es cualquier otro zapato de uso general. Puede ser de cualquier material dieléctrico, puede ser baquelita, puede ser policarbonato también. También he visto otro tipo de aleación también, a un polímero también que lo utilizan aquí para obviamente utilizarlo como zapato, para hacerlo dieléctrico. Ahora bien, este zapato, al ser de un material dieléctrico, es más frágil que un zapato de seguridad de puntera de acero, también para tener en cuenta. No va a resistir lo mismo que un zapato de puntera de acero, por obvias razones. Entonces, el zapato de seguridad también es igual. Hay zapatos para el uso que nosotros necesitemos. Hay zapatos que son normales, por ejemplo, los que son, entre comillas, conductores, que son los de uso general. Tenemos los zapatos antiestáticos y los zapatos dieléctricos. Los antiestáticos básicamente sirven obviamente para disipar el tiempo o para no acumular energía estática en este caso. Eso es muy importante en otros tipos de industria. Por ejemplo, si trabajas en una planta de descompresión de gas, por ejemplo, es muy importante el tema de las chispas por estática. Imagínense un zapato por ahí que genere o simplemente acumule estática, una chispa y simplemente por ahí una fuga que haya, vuela simplemente ahí esa planta de descompresión. Por eso hay otro tipo de controles necesarios. No necesariamente una planta de descompresión, también hay otro tipo de ambientes donde se necesita que no solamente los zapatos, también la ropa y cualquier EPP tenga características antiestáticas. Y para nosotros obviamente el tema que sea aislante y eléctrico, esto es lo que nos interesa a nosotros básicamente para nuestras actividades. Entonces, continuamos. Ahora con el tema de la ropa de trabajo. En sí la ropa de trabajo no se considera un EPP propiamente dicho, solamente ropa de trabajo como se acostumbra a decir, ropa de trabajo. Pero si le añades ciertas cositas a la ropa de trabajo, ya puede utilizarse o puede considerarse un equipo de protección personal. Por ejemplo, aquí ven, ¿qué ven aquí? ¿Qué diferencia está casada entre este chaleco de cualquier otro? ¿Qué es lo que ven por aquí? Ven? Las cintas reflectivas, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué sirven las cintas reflectivas? ¿Para qué sirven? Trabajo nocturno. En resumen, todas las ideas que por ahí he escuchado al mismo tiempo básicamente apuntan a algo, a que la persona, el trabajador, sea visible en lugares donde haya escasa visibilidad, por ejemplo ya 6, 6:30, 7 de la noche y obviamente ya en zonas oscuras. La cinta reflectiva básicamente su función es que cuando te impacta una luz de un vehículo o cualquier fuente de luz, refleje en esa cinta y regrese obviamente ese reflejo a la persona que te está proyectando la luz y de esa manera te pueda visualizar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona que tiene cinta reflectiva en su ropa, le proyectas una luz, ya sea de linterna de un vehículo, simplemente ves ahí como un reflejo de color blanco, ¿no es así? Entonces, esa es la cinta reflectiva.
Aparte de esta cinta, obviamente, también hay otro tipo de cintas para el día también, que son cintas de alta visibilidad. El mismo color, por ejemplo, que el chaleco, o bien naranja fosforescente o bien amarillo fosforescente. Para ropa que normalmente no tiene cinta reflectiva, que solamente, entre comillas, está diseñada para trabajar de día nada más. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de ropa, básicamente hablamos de ropa o trajes de protección específicamente. Ahí ya viene siendo ya PP. Si te añades cinta dentro de la ropa, ya prácticamente se convierte en un equipo de protección personal, que sirve para que te puedan visualizar, como ustedes mencionaron, a larga distancia cuando te proyectan la luz. También hay otro tipo de ropa de protección. ¿Para qué sirve esto, por ejemplo? Este tipo de ropa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué sirve? Ya. A ver, este tipo de ropa, según el tipo de categoría y la clase y la certificación, nos va a servir para varias cosas, ya sea para evitar ensuciarnos, como el polvo, por ejemplo, van a trabajar en polvo, te colocas esa ropa y tranquilamente trabajas. Como también nos puede servir, según la clase, según la categoría y la certificación, también para evitar el riesgo biológico, radiación también inclusive. Entonces, han visto en las películas, por ejemplo, cuando están todos envueltos, incluso con una capucha, todos envueltos. Cuando hay alto riesgo, por ejemplo, de exposición a un tipo de agente biológico, un virus por ahí que se haya escapado, o cuando te vas a exponer a radiación, entonces tienes que estar protegido completamente. Y en la parte de atrás tienes un tanquecito que te suministra aire. Para eso sirve este tipo de traje. Como si se dan cuenta aquí solo hay un traje simple, con guantes, y tranquilamente estás con el rostro expuesto, o sea, no hay mayor riesgo, simplemente salpicaduras nada más. Pero aquí ya tienes respiradores, aquí ya tienes capucha completa. Entonces, según el nivel de riesgo, es el nivel de protección del traje. Aquí ve, por ejemplo, este tipo de trajes de protección, ¿para qué tipo de trabajadores es adecuado? Un soldador, ¿no es así? Un soldador o alguien que realiza un trabajo en caliente. Tiene su mandil de cueros, manga, tiene su capucha, sus guantes, que resisten temperaturas. Este tipo de traje, ¿lo has visto alguna vez? Traje de rayón aluminizado para calor. También es para calor, pero ya para mayor temperatura. ¿Dónde lo usan? Nuevamente las fundiciones, metalurgias, ahí utilizan este tipo de traje. Entonces, y este tipo de camisa, bueno, acá no se nota muy bien, pero asumimos nada más. El tipo de camisa azul que ustedes la usan. Las camisas antiflamas, no es así, las camisas ignífugas. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes tipos de trajes de protección según el riesgo al que nosotros exponemos. De este tipo de camisa, las categorías, las certificaciones, cómo identificarlo, los cuidados que debemos tener, esto lo vamos a ver también la próxima semana, junto con los guantes eléctricos y los demás IPs de uso específico para riesgo específico. Entonces, señores, eso es lo que nos interesa saber, el tema de los IPs. Aquí, a manera de ejemplo nada más, para cuál es la función de la ropa de protección con cinta reflectiva, como le mencioné en un inicio así con palabras, la idea es reflejar la luz y obviamente que te puedan visualizar a distancia. ¿Quiénes lo utilizan? Normalmente las personas que están expuestas a riesgo, por ejemplo, de alto tráfico. Ustedes, por ejemplo, ¿ustedes están expuestos a riesgo de ser atropellados, por ejemplo? Sí. ¿En su trabajo? Sí. Por eso utilizan su chaleco. Si bien es cierto, su ropa es de un color oscuro, azul oscuro, tiene cinta reflectiva, pero también es necesario, como le dijimos al inicio, no solamente en la noche, cinta reflectiva, también de día. El chaleco color amarillo no es un color amarillo cualquiera, es un chaleco color amarillo que es de alta visibilidad, fosforescente, como se le acostumbra a mencionar. Entonces, con ese color, estando de día, te pueden ver a distancia. Si tú estás de color azul, por ejemplo, de lejos entre los árboles te puedes camuflar, difícil que te puedan visualizar, pero si estás con un chaleco amarillo, si estés bien lejos, te pueden ver. Algo amarillo por ahí estamos viendo, entonces te pueden visualizar, te pueden ver. Entonces, esa es la idea básicamente del chaleco de alta visibilidad. Esto de aquí, como le mencioné, el tema de la ropa, traje, camisa o overol ignífugo, que es para el tema de la resistencia eléctrica, contra arco, otras cosas. Está durmiendo. Entonces, muchachos, para terminar nada más, aquí terminamos. Hemos visto los diferentes tipos de equipos de protección personal de uso general. Hemos visto la obligatoriedad tanto del empleador como también de los trabajadores, es decir, ustedes, nosotros, yo mismo, del uso de los FPs. Ahora es necesario, ya hemos hablado de los FPs, ahora es necesario saber por qué es importante. ¿Por qué es importante? Porque si bien es cierto, tenemos obligaciones, sabemos que es importante, sin embargo, aún así,
todavía no usamos los FPs como deberíamos y estamos sujetos muchas veces la empresa a sanciones porque el trabajador, y hay que decirlo también así de esta manera, falta de responsabilidad también, no usa los equipos de protección cuando debería utilizarlos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué es importante? Contra los riesgos laborales, creo que es bastante obvio, ¿no? Los equipos de protección personal sirven para protegerte contra los diferentes tipos de riesgos que encuentras en tu trabajo. Segundo punto, cumplimiento normativo, lo que les mencioné en un inicio. La empresa está obligada a brindar equipo de protección personal por norma nacional, y también en este caso, por ejemplo, al ser clientes, Hidrandina en nuestro caso, en este caso Hidrandina es nuestro cliente, nosotros ser una empresa colaboradora, también estamos obligados a las condiciones de nuestro cliente, en este caso Hidrandina. Cumplimiento normativo. Tercero, promoción de una cultura de seguridad, también esto es muy importante. En un ambiente, señores, de seguridad, un ambiente donde todo se cuida, es un ambiente más agradable para trabajar. Imagínense que en una empresa, un trabajo, un tipo de actividad, todos los días la gente se está accidentando. Si no es un golpe, es un corte, por ahí una fractura, un golpe. Todos los días. Incluso ya uno podría esperar, oye, ¿a quién le tocará el día de hoy? Porque todo el mundo estaría trabajando con miedo, con temor, ¿cuándo me voy a accidentar? ¿Cuándo me van a accidentar? Entonces, trabajar con esa tensión es obviamente complicado. Entonces, por esa razón, trabajas en un ambiente seguro, trabajas con confianza, como se dice. Esa es la idea. Confianza y tranquilidad, como les mencionaba también eso, y la prevención de costos y pérdidas. Cuando hay un accidentado, señores, todo es costo, todo cuesta. Si bien es cierto, tenemos un seguro, pero el seguro también tiene cierto límite y según las condiciones, acuérdense. Un accidente laboral es cubierto por el seguro, el SSTR, que todos nosotros tenemos. Pero si es un accidente fuera del horario de trabajo o por negligencia del trabajador, realizando actividades que no le corresponden y te accidentas, eso ya no lo cubre el seguro. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Tengan en cuenta eso, muchachos, porque luego vienen los problemas. Aparte de las sanciones, obviamente, las sanciones administrativas, también viene el tema de los costos. ¿Quién se hace cargo, cómo se dice, de esa persona? ¿Quién lo mandó a hacer ese tipo de trabajo? ¿Dónde estuvo? Tal vez por ahí, tú tal vez deberías haber estado en un lugar y ahora, no sé, por cualquier motivo te fuiste a otro lugar sin pedir permiso, sin avisar, sin comunicar, te accidentaste en el camino. Entonces hay que tener bastante cuidado también con eso. Entonces, muchachos, eso es, a manera de resumen, la importancia, señores, del tema de uso de los equipos de protección personal. Esperamos que a partir de ahora, señores, no haya ningún tipo de inconveniente con el tema de uso de protección personal. Como le vuelvo a repetir, ya hemos tenido sanciones administrativas, económicas, el mes pasado, por algunos compañeros, por no uso de equipo de protección personal. Subir arriba, a abrir un tablero de baja tensión, sin careta, sin guante de eléctrico, sin camisa antiflama. Entonces, esas cosas, señores, no deben pasar. No, es que estoy lejos, aquí nadie me ve. Y la niña por ahí pasa con su camioneta, foto. Entonces, no hay que esperar, señores, a usar los FP solamente porque alguien me va a tomar foto. Esto ya tiene que ver con un tema de convicción de ustedes. Voy a hacer un trabajo, muy bien, ¿qué FP voy a utilizar? Esto, listo, me lo coloco, así sea por unos 10, 15 segundos que voy a subir y voy a bajar nada más. Cumple con el uso de esos FPs, porque en el momento menos esperado puede pasar un accidente o te pueden tomar foto y sanción. Así que, señores, evitemos cualquier tipo de inconveniente, usemos nuestros equipos de protección personal. Creo que está claro, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí doy por terminado el tema, a menos la importancia del uso de equipo de protección personal. No sé si hay alguien más que tenga algo que añadir. Le doy paso a Henry o a Jaime, tal vez que tenga algo que mencionar sobre el tema. O alguna comunicación importante por ahí. Sobre este tema de los suplementos, hay un personal que está trabajando casi un mes ya con un zapato que está mal, hasta ahí no lo están viendo. Ya, ese zapato, no recuerdo de quién, creo que era de alguien de mantenimiento, ¿no? Porque era, creo, si no me equivoco, de alguien que tenía un pequeño corte en la punta. ¿No? Caramba, no. ¿Quién es? ¿Está presente por aquí? Ahí está, pase de ¿Cuál es tu apellido? Pase Pase por aquí, delante. enhorabuena. A ver, ¿qué pasó? Enhorabuena. ¿Por qué? Explícale a tus compañeros cómo fue que se rompió tu zapato, la puntera. Claro,